Entonces invitaría en primer lugar a la doctora Shell, después al padre Delgado y brevemente haré una conclusión. Quienes estamos familiarizados con la enseñanza del presbítero doctor Ignacio Andereggen, sabemos que los títulos de sus producciones siempre indican muy claramente el sentido profundo que inspiran su elaboración. En efecto, una de las virtualidades principales de este autor es su capacidad para discernir a la luz de la fe, del magisterio de la Iglesia y el recto uso de la razón filosófica, los espíritus, en el sentido ignaciano del término, que inspiran la mayor parte de las actuales corrientes de pensamiento, sea en el campo de la filosofía como en el de la teología. Es por esta razón que su última producción, Teología Moderna, contiene importantes precisiones sobre algunas de las cuestiones principales que hacen al actual desarrollo de la ciencia teológica, de las raíces que la nutren y del camino que los intelectuales católicos deben emprender de cara a una verdadera restauración del pensamiento. Así, Teología Moderna no es sólo la teología en cuanto centrada sobre ciertos puntos de interés de actualidad, sino una teología fundada sobre premisas propias de la modernidad, en el sentido iluminista e idealista del término. Pues si bien la modernidad también tuvo importantes hitos cristianos que de prevalecer hubieran significado un destino diverso para el pensamiento actual, lo cierto es que la línea triunfante ha sido aquella que se inspira fundamentalmente en autores como Kant, Hegel y Heidegger. Sin la conexión con estas fuentes, que fueron las que han prevalecido, no es posible comprender el sentido profundo que tienen pensadores de la talla de Rahner o von Balthasar, que son algunos de los artífices de este giro teológico y a los que se refiere en muchos momentos el padre Andereggen. El magisterio de la Iglesia, sobre todo en el siglo XX, no ha dejado de advertir acerca de los riesgos que implicaba la aceptación acrítica de estas perspectivas o la incursión imprudente en estas fuentes extrañas a la fe católica. Las advertencias no solo se refirieron al plano teórico, sino que también se extendieron a la vida práctica. Es por ello que el libro que hoy presentamos, que es una compilación de una serie de conferencias y artículos elaborados por el autor en diversas circunstancias y fruto de su docencia y contacto con diversas realidades eclesiales de Latinoamérica y Europa, nos ofrece un doble principio hermenéutico para comprender la situación de la teología moderna. El primero es el recurso a Santo Tomás de Aquino, bajo cuya enseñanza se puede comprender más cabalmente el auténtico sentido de la fe y las desviaciones que en torno a ella se producen. Y el segundo principio es la conexión de los fundamentos filosóficos que rigen el actual desarrollo teológico con los principios iluministas e idealistas a fin de comprender más claramente su sentido profundo e intención. De esta manera, en el primer capítulo, donde se reseña la relación entre el Concilio Vaticano II y Santo Tomás de Aquino, en cuanto que el concilio es un auténtico intérprete del pensamiento del doctor Angélico y Santo Tomás de Aquino es intérprete del Concilio Vaticano II, despliega el autor esta primer clave hermenéutica. Sin una filosofía que acepte la posibilidad de la inteligencia humana de alcanzar la verdad como la ofrecida por el doctor común, y sin el mismo lenguaje con que éstas y otras verdades del orden natural y sobrenatural han sido expresadas por el magisterio, no se puede acceder a la verdad revelada, de la cual depende toda la obra redentora de la Iglesia. Este es un principio teórico y práctico que, una vez desaparecido de la conciencia de los hombres, impide la comprensión del mensaje evangélico. El conocimiento de la doctrina de Santo Tomás
además es la que nos permite escapar de la, y aquí cito palabras textuales del padre Andereggen, de la tentación moderna, negadora de la teoría y propugnadora de una práctica radicalmente viciada por la soberbia, que son las causas espirituales principales del alejamiento de la ortodoxia cristiana. Termina la cita. Esto ya había sido advertido, nos recuerda el autor, con tono grave por San Pío X en un motu proprio, Doctoris Angelicis, cuando decía, cito al Papa Pío X, los puntos más importantes de la filosofía de Santo Tomás no deben ser considerados como algo opinable que se pueda discutir, sino que son como los fundamentos en los que se asienta toda la ciencia de lo natural y de lo divino. Si se rechazan estos fundamentos o se los pervierte, se seguirá necesariamente que quienes estudian las ciencias sagradas ni siquiera podrán captar el significado de las palabras con la que el magisterio de la Iglesia expone los dogmas revelados por Dios. Fin de la cita. Así concluye al final de este capítulo el padre Andereggen diciendo lo siguiente: el problema fundamental y grave en la vida de la Iglesia en nuestros días es pues radicalmente práctico, como no podía ser de otra manera, dado que la verdadera Iglesia de Cristo contiene en sí la revelación divina, la verdadera teología inmutable. El problema práctico está referido en primer lugar a la enseñanza de la teoría, la cual está en la esencia de la Iglesia. Este problema es en primer lugar espiritual, en segundo lugar teológico, en tercer lugar y como consecuencia filosófico. Por último, es pastoral. Pero, como afirma el Aquinate, lo primero en la intención es lo último en la ejecución, por lo cual es menester buscar la solución comenzando ordenadamente por lo pastoral, no por sí solo, sino en vistas de lo filosófico, lo teológico y lo espiritual. Fin de la cita. El segundo elemento hermenéutico está desarrollado en su substancia en los siguientes 3 capítulos, que son el mismo texto reproducido en 3 idiomas diferentes, castellano, italiano y francés, que lleva por título en español Contribución a un análisis filosófico-espiritual de la modernidad. Allí se descubren, como el título lo indica, las raíces iluminista, idealista de la cultura moderna y se sacan profundas consecuencias espirituales para la vida de fe. Estas raíces constituyen el fundamento de la nueva teología. Sin un conocimiento acabado de los principios que inspiran estas filosofías, así como de los principios espirituales que las sostienen, ya denunciadas por San Pío X en su encíclica Pascendi, la soberbia y la curiosidad, es imposible sustraerse a su influjo nocivo y disolvente, fundado en el escepticismo, estas son palabras del padre Andereggen, en un formalismo moralizante, en el rechazo a la contemplación y por último en una recaída de la humanidad en la oscuridad, en la angustia psicológica. A la luz entonces de estos 2 elementos, los capítulos siguientes se ocupan de analizar autores y temas medulares que ilustran y profundizan estas ideas centrales: Hegel y su relación con el catolicismo, las fuentes idealistas de Karl Rahner, en donde se analiza su conexión con la masonería, y de von Balthasar, en relación además con Adrian von Speyer, a quien le unía, en palabras de un biógrafo, una simbiosis psicológica y teológica, la trampa del personalismo, equivocadamente asociada con autores como Edith Stein, San Juan Pablo II y el Concilio Vaticano II. Dentro de este conjunto hay que destacar los capítulos dedicados a la cristología como centro y origen de las principales discusiones teológicas contemporáneas. Así como Cristo es el centro del mensaje evangélico y de la historia de la salvación, así también de una cristología deformada por principios ajenos a la sana doctrina, nacen los males que dañan el corazón mismo de la teología.
La fe en el corazón de Cristo, afirma el padre Andereggen, manifiesta la síntesis de los dogmas revelados del cristianismo de una manera contemplativa y práctica, no solamente para cada uno de los fieles singularmente considerados, sino también para el conjunto eclesial y para los pastores que lo guían. En contraposición a este corazón, del que brota toda la caridad redentora, aparece el corazón que palpita odio en la fenomenología del espíritu de Hegel. Finalmente, en los últimos capítulos, analiza el autor algunos caminos que la providencia divina ofrece en la situación actual para enfrentar la crisis que nos rodea. El primero en el capítulo 16, en donde con el sugestivo título de la función providencial del error en la historia de la Iglesia, se nos descubre cómo en la historia de la Iglesia los errores y las desviaciones, incluso las herejías, han sido la ocasión para que los que ocultamente son iluminados por Cristo salgan de su ocultamiento e iluminen a otros y afirmen la verdadera disciplina católica. Estos errores, que hoy afectan además a los mismos pastores que guían al pueblo fiel, tienen también un lugar en la providencia divina, en su permisión del mal. Para comprender esta misteriosa permisión, el capítulo trata la delicada cuestión de la conexión entre el sacramento del orden y la misión magisterial de la Iglesia eclesiástica, de la jerarquía eclesiástica, y nos recuerda que en estas circunstancias aquel que tiene la potestad de guiar a otros, si se aparta de la sana doctrina, puede permanecer en el carisma magisterial en cuanto basado sobre el sacramento del orden, aunque no se encuentre en la plenitud de su función instrumental respecto de la iluminación de las almas en orden a la santidad y perfección. Sucede aquí algo semejante a lo que sucede con la administración de los sacramentos. En el último capítulo, dedicado a la política universitaria de la Iglesia Católica, se analizan algunos importantes pronunciamientos de la Congregación para la Educación Católica, del Concilio Vaticano II y del Papa San Juan Pablo II en torno a la intrínseca conexión entre la misión evangelizadora de la Iglesia en la cultura y la vida universitaria. La universidad, entendida como Universitas Magistorum et Scholarium, es el ámbito y el lugar natural donde se genera la cultura en sentido positivo y negativo. Como se trata de un ámbito tan decisivo y vital para el curso que siga nuestra cultura, la Universidad Católica, como decía San Juan Pablo II, deberá tener la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que no halagan la opinión pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad. Para concluir con esta presentación de este libro, que vale más la pena leer que comentar, reproduciré algunas palabras del autor vertidas en sus últimas páginas, palabras que condensan, a mi parecer, su mensaje principal, palabras que contienen un diagnóstico, una advertencia y una esperanza. Dice el padre Andereggen: desde estos puntos se hace posible establecer un diagnóstico e incluso un pronóstico con respecto a nuestra cultura y nuestra civilización modernas. Estas no tienen más los medios para recomponerse. Los principios filosóficos que intervienen en la constitución de la modernidad contemporánea hacen imposible esta recomposición, esta autorrestauración de la cultura. Solo la Iglesia a nivel mundial tiene la luz y la fuerza para reconstruir la cultura, siempre con la condición, sin embargo, de que sean fieles a la esencia de la Iglesia, pudiendo así influir profundamente en la cultura contemporánea sin dejarse influenciar por sus rasgos dominantes. En la situación caótica que es nuestra hoy, solo la Iglesia tendría la fuerza y la luz para producir una auténtica inversión de la situación. Pero para que la Iglesia haga esto, es necesario, naturalmente, que ella misma tenga buena salud. Debe tener un vigor intelectual y moral del que carecen lamentablemente muchos de sus miembros hoy.
Gracias, doctora Shell. Yo voy a concluir haciendo referencia al tema general del libro, que es un diagnóstico. Evidentemente, la situación contemporánea de la teología y de la filosofía, especialmente en el ámbito de la Iglesia, es muy compleja. El mundo contemporáneo es muy complejo y también, consiguientemente, lo es la vida de la Iglesia. Por eso es necesario hacer un esfuerzo interpretativo que pasa más allá de las diferencias culturales. Muchas veces los católicos sufren este problema interpretativo por el foco de su observación, por su ángulo de observación, que muchas veces no suele superar los países o los continentes. Por ejemplo, si juzgamos la situación de la Iglesia Católica desde la Argentina, encontraremos defectos y virtudes que no se encuentran si lo observamos desde Italia, desde Francia, desde Alemania o desde Estados Unidos. Y lo mismo se diga respecto de los continentes. La situación hoy es muy compleja. Solamente en Roma se puede observar hasta cierto punto el conjunto del panorama de la vida de la Iglesia, porque Roma tiene este carisma propio de la sede apostólica, de la diócesis, que es la madre de las iglesias, que es el punto de referencia en la fe, y por eso, de una manera natural, sobre todo en los tiempos modernos, la cultura católica se fue generando y en cierta manera centralizando en Roma. Entonces, desde ahí se puede observar el conjunto de la situación, que repito, es muy compleja. Si queremos hacer un diagnóstico, como decíamos, de la situación general, podríamos observar que no se puede dar una respuesta a las angustias de los fieles católicos en el caos contemporáneo simplemente desde el nivel organizativo o desde el nivel pastoral. Es imposible dar a este punto de la situación, no digo cómo era la situación hace 30 o 40 años, ahora, en el año 2019, es imposible dar una respuesta meramente organizativa, pastoral o de autoridad para resolver los problemas actuales. Es necesario ir al fondo de la cuestión y tener una paciencia que es divina y que es parte de la virtud de la fortaleza, sobre todo de la fortaleza infusa y del don de fortaleza del Espíritu Santo. Si hacemos esta operación, encontraremos que es necesario ir a las raíces, como dice el título del libro, de la situación en el ámbito teológico, y esas raíces son principalmente espirituales y filosóficas. El aspecto espiritual está íntimamente unido con el filosófico. Uno de los capítulos es justamente una contribución al análisis filosófico espiritual de la modernidad. La filosofía, a pesar de las apariencias, tiene siempre una espiritualidad detrás, o una espiritualidad divina, o una espiritualidad natural, o una espiritualidad diabólica. Siempre hay una espiritualidad detrás de la filosofía. Entonces, cuando hay un problema filosófico, hay un problema espiritual, y viceversa. Pero en la cultura contemporánea, idealista, racionalista, iluminista, el aspecto filosófico es evidente, es inmediato, es en cierta manera constitutivo, es propio de este tipo de cultura. Por eso es necesario prestar una atención especial a este problema. Se puede vislumbrar que en los últimos años, en las últimas décadas, en general, en el gobierno de la Iglesia, este aspecto ha sido en cierta manera no suficientemente atendido. Esto no quiere decir que no haya habido disposiciones, actos de gobierno, que no haya habido documentos, pero en la práctica todo eso
no es siempre suficiente. Es necesario atender a la situación real y para eso hay que tener una observación real de la situación, como hizo en su época, por ejemplo, San Pío X. O sea, observar qué es lo que efectivamente se está enseñando, más allá de los programas, de la organización universitaria, de la organización de los seminarios, etc. ¿Qué es lo que efectivamente se está estudiando? ¿Cuáles son los autores principales que inspiran este estudio? ¿Cuáles son las raíces espirituales, filosóficas de estos autores? En el libro aparecen dos principales, hay muchos otros, pero los que prevalecen en esta época son Karl Rahner y Hans-Urs von Balthasar. Estos dos autores a veces están presentados de manera contrapuesta, dialéctica, y a veces están asumidos de una manera sintética, es lo que suele prevalecer en la Koiné, en la enseñanza común de la teología contemporánea. En el 90% esta enseñanza está basada en una especie de combinación de estos autores, basada a su vez sobre una serie de lugares comunes, por ejemplo lo del personalismo, que está tratado en uno de los capítulos, lugares comunes de los cuales no se tiene adecuado conocimiento en cuanto a sus raíces, a su significado, sus consecuencias, etc. Todo esto porque, como indicaba el Concilio Vaticano II, en el estudio teológico y en la formación de los pastores es necesario no solo atender a la verdadera filosofía, a las verdaderas raíces teológicas, sino también a la filosofía y especialmente a la filosofía moderna. Y como dice el mismo texto del concilio, es necesario que los alumnos aprendan a discutir los errores de la filosofía moderna. No hay otro camino. Hace muchos años que esto no se ejercita adecuadamente. Uno de los canales por los cuales llega esta situación es justamente la raíz filosófica de los autores que prevalecen. Que repito, en la constelación actual estos son los principales todavía, pero hay muchos otros satélites que se pueden entender adecuadamente a la luz de estos autores. Y con esto los invito simplemente a leer el libro. El libro está en elaboración porque la cultura contemporánea es muy compleja. Mañana voy a hacer una conferencia sobre la teología inclusiva, la teología feminista, de la liberación, etc. En su momento formará también parte de este libro.